Bueno, fíjense, es común, es muy común de hecho, que en cursos de cálculo algunos profesores usen el ejemplo este de no levantar el lápiz, el cero o lo que sea que tenga. Sí, Buenos días, profe. buenos días, ¿qué tal? Cuando tienes la gráfica de una función, quieres trazar la gráfica de una función y resulta que al trazar esa gráfica no levantas el lápiz, entonces la gente dice, bueno, eso es una función continua, ¿no? Si tienes que, al trazar la gráfica de la función, como pasa en este caso, no levantas el lápiz, ya la función es continua. Eso es una idea intuitiva. Yo no creo que sea una idea que sea incorrecta, ¿sí? Solo que es una idea bastante intuitiva y además extremadamente limitada. ¿Ok? ¿Por qué razón? Bueno, fíjense, lo primero es que imagínense ustedes que en lugar de estar trabajando con una función de este tipo, ¿ok? Una función de R en R, para la cual la idea que acabo de mencionar, digamos, es una idea que permite entender qué es lo que está pasando, una idea adecuada, me parece. Eh, y entonces, imaginen que ahora la función que tienen no es de ese tipo, sino que tienen una función de varias variables. Ok, permítame mostrar. Aquí está esto de... no, esto no. Eh, Cuando usted tiene una función de dos variables, por ejemplo, la gráfica de esa función es un objeto en R3, un subconjunto de R3. ¿Ok? Entonces, la pregunta que uno se haría, solamente en ese caso, que es una función de dos variables, de R2 en R, ¿ok? Si tiene funciones de Rn en Rm, que son más generales aún, bueno, la situación es peor de lo que voy a comentar ahora. Imagínense que tienen una función de R2 en R. La gráfica de esta función ya no es una cosa como esta que aparece acá en el libro, sino que es algo que está en R3. Algunas veces, dependiendo de la función, tiene la propiedad de ser una superficie. ¿Okay? Una superficie, digamos, se define de una cierta manera eh, que no voy a comentar acá, pero bueno, algunas veces lo que sí quiero que vean es que algunas veces vamos a buscar GeoGebra acá, eh, no quiero borrar lo que tengo en el otro. Y les voy a mostrar un ejemplo de una gráfica de una función de tres variables. ¿Ok? Fíjense, por ejemplo, f de x, y, f de x, y, igual a x cuadrado más y cuadrado. Bueno, solamente esa. Es una incluso más sencilla de la que yo quería mostrar, pero solamente esta, fíjense cómo es la gráfica, ¿no? Es como una parábola que se va extendiendo, eh, o si quieren, esto que está acá, este es un paraboloide. ¿Ok? Entonces, la gráfica de esta función en R3 está representada por este objeto, es un paraboloide. ¿Ok? Bueno, la cuestión es la siguiente. Cuando usted tiene una función ahora de varias variables, de dos variables solamente que considera, ¿cómo podría eh, extender esa definición, entre comillas, que no es una definición realmente, de que la función es una función continua cuando al trazar la gráfica uno no levanta el lápiz del papel? O sea, cómo usted extendería esa misma pseudo definición a un objeto como este, a una función de dos variables, de R2 en R? Y después la pregunta sería, ¿cómo hago para extender esa definición
las funciones de R3 en R. Las funciones de R3 en R tienen, en cambio, su gráfica en R4. O sea, es mucho peor, digamos, es mucho más fuerte lo que se está pidiendo allí, de tratar de extender esa pseudo definición al caso de funciones de R3 en R. Y es muchísimo peor aún si uno considera funciones de Rn en Rn. ¿Ok? ¿Cómo extiendo la definición de continuidad, esa definición entre comillas, que dice que la función es continua si al trazar la gráfica no levanto el lápiz del papel? ¿Cómo lo extiendo a estos otros casos? No sé si me explico lo que está pasando acá, ¿no? En verdad, esa no es una definición, no lo es, no es una definición, y tampoco es algo que se pueda extender. La idea, aunque correcta en ese caso, ¿ok? No es una idea que uno pueda extender a otros casos, o a casos más generales como estos. ¿Ok? Pero la cosa se pone aún peor cuando uno considera espacios que no son los espacios euclidios de Rn, porque uno puede definir funciones que están definidas sobre otros espacios. Por ejemplo, imagínense que uno quiere definir que el espacio en el que usted está estudiando a su función no es un espacio R, ni R2, ni R3, ni R, sino que, por ejemplo, es el espacio de otras funciones. ¿Ok? Entonces, ¿cómo definir ese objeto, esa transformación, digamos? Ya no la voy a llamar función porque en algunos casos no es una función. ¿Ok? No es una función en el sentido que nosotros conocemos. ¿Cómo definir el concepto de continuidad en esos casos? ¿Cómo yo puedo extender esa idea a contextos más abstractos? ¿Ok? Pero eso, por supuesto, lo hace mucho peor del caso de funciones de Rm a Rm, porque allí no voy a poder definir. Fíjense, uno define también, hay teorías en matemática, una de las cuales es la teoría de operadores y la otra es de análisis funcional, ¿ok? En donde uno define funcionales y operadores continuos. Entonces, esos funcionales y estos operadores están definidos sobre espacios de funciones, ¿ok? Entonces, la pregunta que uno se hace es cómo extiendo esa pseudo definición a estos objetos. ¿Cómo puedo decir yo que un operador es continuo si ni siquiera puedo definir lo que es la gráfica de ese operador? ¿Ok? Y entonces, si no hay una gráfica de ese operador, ¿cómo puedo decir que trazando su gráfica no levanto el papel, el lápiz de papel? ¿Ok? Eh, no sé si me explico, pero la idea es que la formalización de la definición de continuidad implica, o más bien, esa formalización ayudó a extender este concepto a otros contextos mucho más generales, mucho más abstractos, y que también se usan muchísimo en otras ciencias, en física, en química, en las ingenierías, y por supuesto dentro de las propias, de otras ramas de la matemática. ¿Ok? Eso es una de las razones que yo considero realmente muy fuerte, como para no definir, entre comillas, las funciones continuas de la manera en que eh, se, se comentaba en ese meme que mandaron. No quiero decir que esté mal, lo que quiero decir es que esa es una idea que sirve para ese caso, pero es una idea además que solo sirve para entender cómo debería lucir la gráfica de la función. Porque tampoco es una idea, esa, como no es una definición, no va a servir para mostrar las propiedades de las funciones continuas. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cómo usted podría usar, pregúntese esto, ¿no? ¿Cómo podría yo usar esa, entre comillas, definición para demostrar que la suma de dos funciones continuas también va a ser continua? O para demostrar que la composición de dos funciones continuas es continua. ¿O cómo podría yo mostrar
usando esa pseudo definición, una de las propiedades que son, creo yo, de las grandes propiedades de las funciones continuas, que es la propiedad de conservación del signo. ¿Ok? Esa propiedad dice que si tú tienes una función, estamos hablando de una función de R en R, ¿ok? También hay otro tipo de funciones, pero vamos a encerrarnos nada más o a fijarnos solamente en este tipo de funciones, porque como dije, es allí donde esa idea te permite entender algo de lo que está pasando. ¿Ok? Pero en el resto no, porque entonces en el resto no hace falta argumentar más nada porque esa idea no sirve en el resto en los otros contextos. ¿Ok? Pero en ese caso, en el caso de las funciones de R en R, eh, el teorema o la propiedad de conservación del signo de las funciones, lo que dice es que si yo tengo una función, si yo tengo un punto, ¿ok? En donde la función es continua y ese punto tiene un cierto signo, por ejemplo, negativo, entonces existe una vecindad del punto en donde la función sigue siendo negativa. Lo mismo pasa si el signo es positivo. Si existe un punto en donde la función es continua y en ese punto la función es positiva, entonces existe una vecindad donde la función preserva su signo, o sea, sigue siendo positiva. Entonces, esa es una propiedad que yo me pregunto cómo mostraría usando esta pseudo definición. ¿Okay? Otra de las propiedades importantes, de hecho, fíjense, yo decía al principio que no era casualidad, sino que más bien, bueno, estamos en el punto en el que debíamos estar para hablar sobre ese tema particular, es el teorema este de valor intermedio. El teorema de valor intermedio se puede enunciar de esta manera, esta es una forma de enunciarlo, ¿sí? Pero hay otras formas también. Yo lo voy a enunciar de una manera distinta. El teorema de valor intermedio lo voy a enunciar así y en verdad esto equivale a aquello, solo que está escrito de una manera ligeramente distinta. ¿Ok? Teorema del valor intermedio. La razón por la cual esta idea de que para funciones de R en R, la idea de que cuando yo tengo una función continua, ella es continua si al trazar su gráfica uno no levanta el lápiz del papel. Esa idea proviene precisamente del teorema del valor intermedio. ¿Okay? Es una idea que se respalda, digamos, que tiene su fundamento acá. ¿Okay? El teorema de valor intermedio dice lo siguiente, sea f una función de AB en R. Bueno, yo lo voy a, como dije, lo voy a enunciar de esta manera. En el libro de Salas Hill lo enuncian de esta otra forma. ¿Okay? Pero en verdad, uno puede mostrar que si uno tiene este resultado, entonces tiene el resultado que yo voy a copiar acá y viceversa. Si uno tiene el resultado que voy a copiar acá, entonces tiene también aquel resultado, este que está acá. Entonces, en ese sentido, los dos resultados son equivalentes. Pero a mí me gusta escribirlo de esta manera porque de esta forma me parece que se entiende de una manera mucho más clara. Y además, demostrar esto es más sencillo que demostrarlo. Bueno, y a partir de esto yo puedo demostrarlo otro. Entonces, en realidad basta con que tenga alguno de los dos resultados para demostrar el otro. Sea f una función definida en AB cerrado, en R continua, ¿okay? En AB. Si resulta que f de A por f de B es negativo, entonces existe un número C en el intervalo AB abierto, ¿sí? Tal que f de C vale 0. Fíjense lo que dice este teorema. Este teorema lo que está diciendo esencialmente es que si yo tengo una función, ¿okay? Algo así, tengo una función
que, que el hecho de que f de a por f de b sea negativo, lo que significa es que estos dos valores tienen signo contrario. ¿Sí? Eso es lo que significa, que esos dos valores tienen signo contrario. Entonces, por ejemplo, si aquí está a y por aquí está b, la función es continua en todo ese intervalo. ¿Ok? Entonces, lo que está diciendo es que la función es algo así. ¿Ok? O bien es algo así, o bien es algo de esta forma. Bueno, en realidad no tiene por qué curviarse así ni nada, pero lo que quiero decir, lo que quiero que tengan en cuenta es lo siguiente. El hecho de que f de a por f de b sea negativo significa que f de a es positivo y f de b es negativo, o bien f de a es negativo y f de b es positivo. Ocurre alguna de esas dos cosas. ¿Ok? Entonces, lo que está diciendo este teorema es que cuando en un extremo la función tiene un signo y en el otro extremo la función tiene el otro signo, entonces necesariamente la función pasa por el eje X. Necesariamente hay un punto en donde la función se anula. En este caso, por supuesto, estamos hablando de este punto. Este sería mi C. Y en este otro caso, si esta es la situación, este sería mi C. Fíjense ustedes, una cosa más que hay que comentar acá. Fíjense ustedes que eh, el teorema dice que existe un valor con esta propiedad. No dice que existe un único valor. No. Porque puede pasar que la función sea una cosa así. Si por aquí es negativo, por acá positivo, pero pasa más de una vez. La gráfica de la función corta más de una vez al eje X. ¿Ok? No dice en ningún momento que sea único ese punto. Lo que dice es que existe. Y entonces existe por lo menos uno. ¿Ok? Por lo menos uno de ellos existe. ¿Sí queda claro? Bueno, con este teorema, uno puede demostrar el teorema del valor intermedio que se enuncia aquí en este libro. Fíjense lo que dice el teorema de valor intermedio. El teorema de valor intermedio es básicamente es lo mismo que aquel, solo que bueno, vamos a leer. F es continua del intervalo AB y K es cualquier número entre f de a y f de b. Ok, aquí tenemos cualquier número, estamos entre f de a aquí y f de b, K es cualquier número entre esos dos valores. Entonces, por supuesto, si f de a y f de b son distintos, ok, que es el caso en el que vamos a estar, f de a y f de b distintos, entonces, o bien f de a es más pequeño que f de b, o bien al revés, f de b es más pequeño que f de a. Y en realidad no se pierde generalidad en asumir que, por ejemplo, lo que ocurre es que f de a es más pequeño. Entonces, esta sería la situación. Tengo f de a por aquí abajo, f de b por arriba y caen en el intermedio. ¿Ok? Es la razón por la que esto se llama teorema de valor intermedio, ¿no? Bueno, de hecho, la razón más bien es este C. Entonces, existe al menos un número C, fíjense que dice existe al menos un número C, que es lo que yo estaba comentando ahora, que el C este que yo coloqué acá, que existe, no tiene por qué ser único, de manera que hay cuando menos uno, al menos uno. En el intervalo abierto tal que f de C es igual a K. ¿Qué significa este teorema? Este teorema parece distinto a lo que yo acabo de enunciar, pero en realidad son equivalentes. ¿Okay? Lo que dice este teorema esencialmente es que si yo tomo cualquier punto en este intervalo entre f de a y f de b, siempre voy a alcanzar ese punto con algún c entre a y b. En otras palabras, lo que está diciendo ese teorema es que todos los puntos que están dentro de este intervalo entre f de a y f de b, en algún momento yo los toco, ¿sí? En el sentido de que en algún momento paso por un punto cuya primera coordenada es un elemento que está en el intervalo AB abierto y segunda coordenada es el punto que estoy considerando acá. De manera que sí, efectivamente, cuando yo voy trazando la gráfica de la función continua en el intervalo AB,
ella nunca, para trazarla, uno nunca levanta el lápiz del papel. ¿Ok? Precisamente porque se cumple el teorema del valor intermedio. ¿Ok? El teorema del valor intermedio es lo que le permite a mucha gente dar esta idea como una definición, aunque realmente no es una definición. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo quería comentar con respecto al teorema, a esta supuesta definición. ¿Sí? Bueno, la definición como tal, que es la que está arriba, en la parte de arriba del MMS que enviaron, de hecho, puedo mostrarlo acá, ya que tengo el WhatsApp pues, abierto. ¿Verdad? Esto sí que es una definición y con esto sí que se demuestran las propiedades de las funciones continuas. Con esto es una idea muy buena, intuitiva, natural, que se puede usar en el caso de las funciones de R en R, pero que no se extiende en ninguna manera al caso de más variables. ¿Ok? Ni otros casos. Bueno, deme un momento, voy a detener la grabación en este momento.